Muy buenas tardes, queridos televidentes de la Hora del Lenguaje. Los saludamos de nuevo mi compañera Milena Velosa y quien les habla Diana Rocha. En el programa anterior hablamos acerca del significado y del significante. Hoy tenemos un tema importante, por lo que invitamos a Luis Alfonso Ramírez Peña a que nos hablara acerca de la comunicación y el discurso. Bueno, Diana, antes de que llegue nuestro invitado, te quiero decir que él fue profesor de Lingüística Española en la Universidad Distrital Nacional Pedagógica en el Instituto Caro y Cuervo. Ha escrito numerosos discursos y libros acerca del discurso y lenguaje en la educación y la pedagogía y comunicación en el discurso. Bueno, televidentes, antes de continuar con nuestro invitado Luis Alfonso Ramírez Peña, quisimos contextualizarlos en la época de este personaje. Estamos hablando del siglo XXI, en donde la economía quisimos enfocarla en la desigualdad que hay entre el país de Estados Unidos y América Latina. América Latina ha sido impulsada por la globalización, sin embargo, su pobreza ha incrementado y esto debido a la mala inversión de sus ingresos. Las ganancias en América Latina crecen de igual manera que en Estados Unidos, inclusive más. Pero la diferencia es que, a pesar de que Estados Unidos ha tenido una crisis en su bolsa de valores, tiene un alto proceso de inversión, mientras que en América Latina en las últimas décadas se ha visto afectada y estancada esta. Bueno, en lo cultural podemos ver que Colombia tiene su origen en el mestizaje cultural de los pueblos nativos con la influencia de la colonización española y europea, como lo podemos ver en las artesanías, ya que cierto grupo de colombianos se beneficia directa o indirectamente de ellos, ya que ayuda notablemente a la economía nacional. Hay 350 artesanos que trabajan en ellas, el 60% de ellos viene de las zonas rurales y el 65% son mujeres. Bueno, en la literatura encontramos al autor colombiano más reconocido, Gabriel García Márquez, pero también hay importantes como Orizaba, Gonzalo Arango, Álvaro Mutis, quien ganó el premio Cervantes, Fernando Vallejo, quien es un crítico de la doble moral típica de los antioqueños, y también ganó el premio a Rómulo Gallegos. Entre las revistas literarias más importantes encontramos al Malpensante, Arcadia, Número y Puesto de Combate. Hablando un poco de música, la música tradicional de Colombia, encontramos ritmos indígenas, africanos y europeos, también tomando las fórmulas musicales de América y del Caribe, resaltando que en estas el reggaetón adquirió un alto porcentaje en Colombia. También de los ritmos más populares encontramos la cumbia, el vallenato, el currulado, el joropo, y también encontramos la salsa, representada más que todo con el fallecido y tan reconocido Joey Arroyo. En el deporte podemos ver el fútbol, que es el deporte por excelencia de Colombia y en otros países de Latinoamérica. Ver los partidos de fútbol en televisión es una costumbre de los colombianos. Celebrar cuando la selección nacional gana, lo celebran de una forma excesiva. Bueno, en lo político podemos ver que en el año 1900 no se produce nada significativo que separe la historia del siglo XIX con el siglo XX. En el 2000 tampoco podemos ver nada histórico en la política que diferencie el siglo XX con el siglo XXI. Se produce el proceso de reversión inflacionaria en el gobierno de Andrés Pastrana, el cual le da la confianza a los ciudadanos para las inversiones, pero por otro lado se da el tope de violencia que generan las FARC en el momento de negociación. En el 2002, por este motivo, se para el proceso de paz de Andrés Pastrana y se le da paso a la elección de Álvaro Uribe Vélez con el proceso de Plan Colombia. Bueno, y siguiendo con lo que estaba comentando Milena, volviendo al gobierno de Pastrana, caracterizado por el proceso de paz que para Colombia fue un total fracaso, ya que el número de secuestrados aumentó. Siguiendo con el sistema de gobierno de Colombia en el siglo XXI, encontramos a Álvaro Uribe Vélez, que su primer mandato fue del 2002 al 2006, caracterizado por la fuerza contra la guerrilla, y tanto así que el pueblo colombiano lo reeligió por un mandato del 2006 al 2010, en donde dio golpes contundentes a las autodefensas, matando al cabecilla Raúl Reyes y liberando a los secuestrados con la operación Jaque. Seguido de este mandato encontramos a Juan Manuel Santos, que es el presidente actual que tenemos en este momento, quien en su campaña prometió auxilio y protección a los indígenas y crear cerca de más de 2 millones de empleos, cumpliendo así en estos momentos, hoy en día, firmar el TLC con Estados Unidos. Bueno, llegando al tema de la libre expresión,
del siglo XXI se diferencia a los anteriores siglos, ya que estos se caracterizaban por la represión de pensamiento que le ejercían a las personas, mientras que en el siglo XXI se puede expresar siempre su libre pensamiento siempre y cuando se haga con respeto. Y ahora los dejo con mi compañera Milena Velosa, quien les va a seguir haciendo las preguntas a nuestro invitado Luis Alfonso Ramírez Peña. Bueno, por problemas de vuelo, Luis Alfonso no pudo llegar al estudio, pero lo tenemos por videollamada. Buenas tardes, Luis Alfonso. ¿Usted cree que la pedagogía ha tenido poca capacidad de volverse crítica contra sí misma para enfrentar los problemas de nuestro tiempo? Muy buenas tardes a todos los televidentes. Primero que todo quisiera decir que la pedagogía se ha utilizado como lo han requerido los gobiernos en el cumplimiento de sus fines políticos y ahora también económicos. Antes orientada a formar un egresado ilustrado lleno de información del pasado y con poca comprensión de lo que sucedía y estaba pasando en su grupo social. Su forma predominante de comunicación ha sido la lectoescritura, como instrumento necesario para el despliegue de la cultura ilustrada. Ahora la pedagogía está orientada a formar individuos con habilidades para hacer y aportar a la producción. En ese sentido, la pedagogía propiciada por los gobernantes pretende desconocer las potencialidades y posibilidades creativas y autónomas de los individuos. Desde muy temprana edad los somete a todo tipo de poderes que les cierran el camino de la libertad con efectos contradictorios, pues crean con ello resistencias continuas al sistema escolar. Ha habido una carencia de capacidad de la pedagogía para propiciar espacios de integración creativa que ayuden a levantar personas con condiciones para reconocerse y hacerse responsables de sus relaciones sociales e integrándose críticamente a los desarrollos de su cultura. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿usted piensa que la información de los educadores está huérfana de fundamentos humanísticos y filosóficos? Bueno, con respecto a esta pregunta, es lamentable lo que pasa en algunas facultades de educación interesadas en proveer a los estudiantes de información sobre la instrumentalización de conceptos pedagógicos, pero sin ninguna capacidad crítica de la educación y hasta de sus propios discursos. En las facultades falta discusión sobre los modelos pedagógicos y sus implicaciones para los individuos y la sociedad. En muchos casos se está formando para cumplir con las evaluaciones y los logros que les establece el Estado, con lo cual se cierra cualquier posibilidad creativa, no solo al estudiante, sino al mismo docente. Además, es muy frecuente encontrar en los profesores de esas facultades la mentalidad de la especialización y de la separación de las disciplinas, con resultados como el observado en los profesores del lenguaje, quienes aprenden muchas técnicas de redacción local y de textos aislados y nada para interactuar argumentativamente o para comunicarse y leer los mensajes ocultos que circulan en la publicidad, en los medios masivos de comunicación y la cotidianidad de cualquier ciudadano. Menos se ocupa el profesor de lenguaje del discurso pedagógico, de pensar en su propio discurso y en el de los estudiantes. Esto porque no hay espacios para una proformación para entender lo que ha pasado en la humanidad, ni de explicarnos lo que nos pasa en nuestras propias organizaciones sociales. Bueno, por último, retomando el antiguo subtítulo de uno de sus libros, una voz teórica de quienes no han tenido voz. ¿Hace parte usted de la llamada subversión teórica del lenguaje? No sé si pueda denominarme de esta manera, pero sí he recibido críticas de quienes se autocalifican de científicos del lenguaje porque consideran que mis planeamientos sobre el lenguaje no dan la última fórmula del desarrollo del logicismo y del reduccionismo metodológico.
No me interesan las descalificaciones que me puedan hacer, me interesa entender el procedimiento que sigue cada individuo que vive sometido a las voces del poder y de de los saberes de la tradición histórica cultural para construir su propio discurso, que aunque solo puede ser productor de discursos en la comunicación, incluyéndose en las voces ocultas y explícitas, le queda la posibilidad de rebelarse contra muchas de ellas y en cierta medida es lo que intentan hacer los escritores con la literatura. No creo que con esos esquemas reduccionistas utilizados frecuentemente por la ciencia del lenguaje pueda uno entender el gran valor original del discurso de Borges en sus ensayos, en su poesía y en sus cuentos, aunque Borges sea profundamente universalista. Bueno, a Luis Alfonso le damos las gracias por su disponibilidad y haber compartido estas importantes enseñanzas para nuestra audiencia. Y a ustedes, queridos televidentes, espero les haya gustado el programa de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal en la Hora del Lenguaje.